Muy buenas a esta videoclase en la que vamos a ver, como ya estáis leyendo ahí, los logaritmos. Vamos a intentar entenderlos, trabajar con ellos, ver sus propiedades, ¿vale? Vamos a desgranar, creo yo, bastante bien lo que es un logaritmo. Venga, vamos a empezar por lo mejor que podemos hacer, por poner un ejemplo y a raíz de ahí pues estudiarlo. Veamos. Si tenemos el logaritmo en base 10 de 100, esto es igual a 2. De acuerdo, no os asustéis. Poco a poco. Primero, esto de aquí sería la base del logaritmo. Esto de aquí se llama argumento. Y esto sería el resultado de hacer el logaritmo en base 10 de 100, que sería igual a 2 en este caso. Pues así es como se lee. ¿Y qué significa esto del logaritmo? Pues no es otra cosa que lo siguiente. Si cogemos la base del logaritmo y lo elevamos al resultado, 10 elevado a 2, ¿a qué daría igual? Al argumento, a 100. Así que la base elevado al resultado da el argumento. Eso es la definición del logaritmo. La base también puede ser un número distinto de 10, pero cuando trabajamos con la base 10 hay que tener presente que no hace falta ponerlo y simplemente con decir logaritmo de 100 es igual a 2. ¿De acuerdo? Si decimos logaritmo de 100 es igual a 2, estamos entendiendo que la base es 10. Hay otro logaritmo importante que hay que conocer y que es el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es aquel que la base es el número e. Es un número y que se designa con la letra e, como puede ser el número pi, que se designa con el símbolo pi. ¿De acuerdo? El logaritmo neperiano se puede escribir de la siguiente manera. Logaritmo en base e de un número natural, con excepción del 0. También se puede escribir como logaritmo neperiano, o se puede escribir con una L mayúscula, pues del número que sea. ¿De acuerdo? Como he dicho aquí, un número natural, el logaritmo de los números naturales. El problema viene en que los números naturales incluyen al 0 y el logaritmo del 0 no está definido. ¿De acuerdo? Entonces solamente se pueden hacer logaritmos de números positivos, o sea, que sean mayores que el 0. Y de números negativos, pues no serían logaritmos reales. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre van a ser números positivos. No os asustéis si, por ejemplo, veis logaritmo de 10 elevado a menos 2. Esto sería lo mismo, a fin de cuentas, que el logaritmo de 1 partido de 10 elevado a 2. ¿De acuerdo? Que muchas veces se confunde el que esté elevado a un número negativo con que el número en sí sea negativo. Y esto no tiene nada que ver, ¿vale? Bien, pues ya conocemos lo que son los logaritmos. Ahora vamos a tratar de dominar esta definición al máximo, ¿de acuerdo? Según lo que os he puesto ahí, vamos a hacer un poco de sitio. Vamos a ver una relación muy interesante. Si nosotros tenemos el logaritmo en base a un número a que no conocemos de b, esto será igual a x. Y digo x como podría poner cualquier otra letra. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar la definición del logaritmo.
como hemos hecho anteriormente. Tendremos que la base elevado a x será b, ¿no? A elevado a x es igual a b. Por tanto, para saber lo que vale a, tendríamos que quitar de aquí esta x. ¿Y cómo lo hacemos? Pasándola al otro lado. ¿Cómo se pasa? Pues de la siguiente manera. A es igual a la raíz de índice x de b. O lo que es lo mismo, b elevado a 1 partido de x. Estamos haciendo aquí un poco de repaso general, realmente, ¿de acuerdo? Para tenerlo resumido, tendríamos que a es igual a b elevado a 1 partido de x. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a poner b elevado a 1 partido de x es igual a a. Y ahora vamos a aplicar la definición del logaritmo, pero haciéndolo a la inversa, en sentido contrario. ¿De acuerdo? Tendríamos que la base elevado al resultado sería igual al argumento. Por tanto, el logaritmo en base b de a es igual a 1 partido de x. Si pasamos esta x a este lado y todo el logaritmo lo pasamos al otro lado, quedaría que la x es igual a 1 partido del logaritmo en base b de a. Vamos a recapitular lo que hemos hecho. Lo único que hemos hecho ha sido aplicar la definición de logaritmo y ciertos conocimientos que también debemos tener de radicales, ¿vale? Y potencias. Vamos a recapitular. Si el logaritmo en base a de b es igual, como decíamos aquí, a x, y la x es igual a 1 partido del logaritmo en base b de a, tenemos como resultado que el logaritmo en base a de b es igual a 1 partido del logaritmo en base b de a. Fijaros que aquí se intercambian la base y el argumento. Y queda que el logaritmo en base a de b queda como 1 dividido entre el logaritmo en base b de a. Me parecía algo interesante que comentaros y una manera de trabajar en profundidad la definición de lo que es un logaritmo. ¿De acuerdo? Venga, pues ahora vamos a seguir por las propiedades de los logaritmos. Pues muy bien, vamos a verlas. Las propiedades. Pues yo diría que la primera propiedad básica de los logaritmos sería la siguiente. Que el logaritmo en base, la base que sea de un número, en este caso pues vamos a decir en base 10, por eso no lo ponemos, de 1 es igual a 0. ¿Y por qué es 0? Pues porque si nosotros ponemos, por ejemplo, ¿vale? En este caso concreto 10, la base 10 elevado a 0, es igual a 1. Cualquier número elevado a 0 va a ser 1. En el caso del logaritmo neperiano, de 1, pues también sería 0. ¿Por qué?
Pues porque si elevamos la base del logaritmo neperiano, que sería e, a 0, sería igual a 1. Cualquier número que se eleve a 0 da como resultado 1. ¿De acuerdo? Esa es muy básica. La segunda propiedad. Vamos a ver la forma resumida primero y luego una generalización de esta propiedad. Veamos. Si tenemos el logaritmo en base a y resulta que el argumento es el mismo número que la base, nos quedaría que es 1. Siempre es 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 10, y voy a ponerlo para que quede bien claro, y el argumento también es 10, será igual a 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 1 va a dar 10. Y ahora la generalización que quería comentaros es la siguiente. Dentro de esta segunda propiedad, si tenemos el logaritmo en base a y el argumento es el mismo número pero elevado a un número, da igual el que sea, vamos a decir elevado a n, el resultado será n. Veamos. Logaritmo en base 10 de 100. ¿Cómo se puede expresar esto? Pues vamos a buscar un número que coincida con la base. ¿De acuerdo? El argumento del logaritmo vamos a buscar que coincida con la base. Pues podemos decir que el logaritmo en base 10 de 10 elevado a 2, porque 10 por 10 sale 100, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? 2. ¿Debido a qué? A que la base es 10, si la elevas a 2, pues va a salir 10 elevado a 2. ¿De acuerdo? Bien, esto no tiene más misterio. Yo creo que se va entendiendo muy bien, ¿verdad? Venga, vamos a ver la tercera propiedad, que ya es más interesante. Es la propiedad del logaritmo de un producto. ¿De acuerdo? El logaritmo de un producto. ¿Y en qué se basa esta propiedad? En que tenemos el logaritmo de un producto, a por b, simplemente. ¿Y cómo se resuelve? Pues extrayendo estos productos, cada uno dentro de un logaritmo por separado. Tendríamos que el logaritmo de a por b sería el logaritmo de a más el logaritmo de b. Vamos a poner un ejemplo sencillito, ¿vale? Sencillico. El logaritmo, por ejemplo, de 10 por 100 sería igual al logaritmo de 10 más el logaritmo de 100. Y ya que sería igual a esto, pues ya sabemos que la base es 10. ¿A qué tenemos que elevarlo para que salga 10? A 1. Y aquí el logaritmo de 100, si la base es 10, ¿a qué tenemos que elevarlo para que salga 100? A 2, más 2. Y esto sería igual a 3. Sin ir más lejos, si hubiéramos dicho que el logaritmo de 10 por 100 es 1000, ya sabemos de primeras que si elevamos la base 10 a 3, saldrá 1000. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la cuarta propiedad. La cuarta propiedad es la del logaritmo de un cociente. ¿De acuerdo? El logaritmo de un cociente dice lo siguiente, que el logaritmo de, por ejemplo, a entre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Lo único que cambia es, con respecto al anterior,
es que cuando se multiplica pasan sumándose los logaritmos y cuando se divide pasa restándose el numerador menos el que estaba situado en el denominador. ¿De acuerdo? El de arriba menos el logaritmo del de abajo. Y bueno, pues otro ejemplo que podríamos decir sería el logaritmo de 100 dividido entre 10. El logaritmo de 100 menos logaritmo de 10 es igual a 2 menos 1 y es igual a 1. ¿De acuerdo? Ya voy más rápido porque considero que ya sabemos realizar estas operaciones básicas. Bien, veamos la quinta propiedad, que es cuando tenemos la potencia, el logaritmo de una potencia. Veamos. El logaritmo, en base al número que sea, por ejemplo 10, de un número elevado a otro, es lo mismo que decir que ese exponente lo sacamos fuera del logaritmo y multiplicamos a lo que queda dentro del logaritmo previamente. ¿De acuerdo? Logaritmo de a elevado a n quedaría como esa n de ahí sacada fuera multiplicando al logaritmo de a. Un ejemplo sencillito sería el logaritmo de 10 elevado a 2, que sería 2 por el logaritmo de 10. ¿De acuerdo? Y aquí, pues bueno, voy a hacer un pequeño inciso, porque se podría considerar una sexta propiedad, pero que en realidad no deja de ser la propiedad del logaritmo de la potencia, que es cuando aparece el logaritmo de una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo de, no sé, de la raíz cúbica de 100. Pues bien, podríamos transformar esta raíz cúbica de 100 en forma de potencia, teniendo logaritmo de 100 elevado a un tercio. Y ya podríamos decir, aplicando esta propiedad, que es igual a un tercio por el logaritmo de 100. O lo que es lo mismo, logaritmo de 100 dividido entre 3. De acuerdo, la generalización de esta forma, ¿cómo sería? Pues el logaritmo de la raíz de índice n de un número quedaría como el logaritmo de ese número dividido entre n. ¿De acuerdo? Y por último, si tenemos el logaritmo de la raíz cúbica, vamos a expresar este 100 pero con 10 elevado a 2, que sería lo mismo. Tendríamos el logaritmo entonces de 10 elevado a 2 tercios, o lo que es lo mismo, 2 tercios multiplicado por el logaritmo de 10. Por consiguiente, 2 por el logaritmo de 10 dividido entre 3. ¿Cómo sería la generalización de esta manera? Pues tendríamos que el logaritmo de la raíz de un número de índice n y que este número está elevado a m
sería igual a m por el logaritmo de a dividido entre n. ¿De acuerdo? A mí, personalmente, me parece mucho más sencillo no aprenderte nada de esto y simplemente hacer la transformación de la raíz de un radical a forma potencial. Vale, pues ya hemos visto la definición del logaritmo, hemos visto sus propiedades y ahora, para terminar, vamos a ver cómo sería el cambio de base. Un cambio de base de los logaritmos, vamos a ver, cambio de base. El cambio de base, vamos a decir que es el logaritmo en base a de un número, como dije anteriormente, de un número natural menos el 0, sería igual al logaritmo de otra base, no importa la que sea, la que tú elijas, aunque ya digo de antemano que la que se elige es la base 10 o la base e, debido a que son las que podemos resolver con la calculadora, ya que el cambio de base se hace para conseguir introducirlo en la calculadora y obtener un resultado. Por eso quedaría el logaritmo en base 10, vamos a decir, del argumento que tenemos aquí, dividido entre el logaritmo de la misma base que hemos elegido, de la base del logaritmo anterior, de a. ¿De acuerdo? Un ejemplo, ¿cuál sería? Pues el logaritmo en base 2 de 10, pues decimos, vamos a ver, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, pues 2 por 2, 4 por 2, 8. Si lo elevo a 4 ya me sale 16, entonces sé que sería 3, algo, pero claro, yo no sé poner esto en la calculadora, al menos en una calculadora normal. ¿Qué hacemos? Pues un cambio de base. Decimos que el logaritmo de 10, el logaritmo del argumento de antes, sería dividido entre el logaritmo de 2, porque es la base, y ya tenemos que aquí sería 1 dividido entre lo que dé en la calculadora el logaritmo de 2, porque esto ya sí se puede introducir en la calculadora y obtener el resultado. Como pequeño extra al tema de los logaritmos, y que me parece que vale la pena mencionar, se puede escribir, cuando se habla de logaritmos, lo siguiente, que esto se utilizará pues más adelante en el curso, o dependiendo del profesor puede que se empiece en el momento, así que no os despistéis. Si tenemos, a todos os va a parecer lógico que si tenemos el logaritmo de 5 sea igual al logaritmo de 5, ¿verdad? Ahí no hay ningún misterio. Lo curioso de esto, y lo que quiero dar a entender con esto, es que si tenemos dos logaritmos y tienen la misma base y cada uno está al otro lado de la igualdad, los logaritmos se pueden ir, quedando solamente los argumentos como solución. 5 es igual a 5. Aquí es sencillo, ¿verdad? Pero imaginad, por un momento, que os dan logaritmo en base, por complicarlo, base pi de x es igual al logaritmo en base pi de 6. Vale, según lo que hemos dicho antes, decimos, vaya, no tenemos que asustarnos. Simplemente, como tenemos dos logaritmos, uno a cada lado de la igualdad, y tienen la misma base, los podemos tachar. Y nos queda
que x es igual a 6. Y así hemos hallado pues lo que vale nuestra incógnita, que seguramente nos habrían pedido, que es que vale la x. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el tema de los logaritmos y espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme y si puedo contesto por los comentarios, y si no, pues se hace otra videoclase con los ejercicios o con lo que no hayáis entendido. Hasta otra.